Fundamentos de vibraciones. Ejemplo 1.2. Cinemática de un disco rodante. Un disco de radio R gira sobre su propio eje en el plano XY. Se debe determinar la aceleración y la velocidad del centro de la masa respecto a un punto llamado O. Para determinar la velocidad del centro de la masa del disco, localizado en un punto G respecto al punto O, se hace uso de la ecuación mostrada en pantalla, donde se suma la velocidad en el punto de contacto C con el producto cruz de la velocidad angular, dado el punto de contacto y el centro de masa. La velocidad instantánea del punto C respecto al punto O es cero, puesto que el disco no se mueve en el espacio. Y recordando que la velocidad instantánea es el producto cruz entre la velocidad angular y el radio por θ en el eje, mientras que la aceleración es el radio por la segunda derivada de la rapidez angular. Debido a la rotación del disco, este no presenta aceleración vertical. Ejercicio 1.3. El disco no contemplará ninguna velocidad en el eje de rotación o centro de masa debido a que éste estará estático. En él se evalúa la proyección hecha entre la posición O y el centro de masa G. Se propone la existencia de un punto de contacto entre el disco y una superficie nombrado C. Es normal considerar que el centro de masa de un disco que rueda a lo largo de una línea recta no experimenta ninguna aceleración vertical debido a este movimiento, puesto que el vector generado solo está evaluando el centro de masa o eje de rotación. Un ejemplo acertado sería la rueda de un vehículo. En el eje sobre el que rota no presenta ninguna aceleración, pero el resto del sistema sí. Al evaluar la aceleración en el punto de contacto C de la misma forma que en el ejemplo, se podrá obtener que no existe ninguna aceleración, pues estaría considerando que sería un punto semejante a G. Si el disco estuviera en movimiento, la distancia entre O y G sería variable, mientras que la distancia entre G y C es constante. Por lo contrario, al evaluar un radio brindado entre el punto G y la superficie de contacto C, existiría una aceleración dada por el disco. La existencia de una distancia permite la evaluación de dos sistemas diferentes, uno que es el centro de masa presente entre O y G, que si esta distancia presenta variaciones, generará una rotación en el disco y por ende una aceleración en el punto de contacto. Y dos, un punto de contacto que gracias a la distancia entre G y C permite una aceleración, pero la cual será una distancia constante. En conclusión, la existencia de dicha aceleración es dada por la variación del vector O y C, que hace rotar el disco y se presenta movimiento sobre el punto de contacto. Ejercicio 1.5. Este ejercicio consiste en determinar la velocidad y la aceleración absoluta de una masa que se desliza en una barra. La masa ejerce un movimiento desde el punto de pivot hasta R1. La barra ejerce un desplazamiento angular sobre el plano, expresada con la letra griega θ. Con el fin de hallar la velocidad y la aceleración absoluta, es necesario definir el vector posición Rm, que describe la ubicación de la masa. Se tienen en cuenta los vectores unitarios que describen el movimiento de la masa, los cuales son E1 y E2. Teniendo en cuenta la dirección del desplazamiento de la masa, el vector unitario E1 corresponde con el vector de posición Rm. De esta manera, Rm queda expresado como R1 por E1. La velocidad absoluta resulta ser igual a la derivada del vector posición Rm respecto al tiempo. La aceleración absoluta resulta ser igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Como el vector posición es una multiplicación, para hallar la derivada de Rm se utiliza la regla del producto. El resultado es la suma entre R1 derivado por E1 sin derivar y R1 sin derivar por E1 derivado respecto al tiempo. Para determinar la velocidad de cualquier punto P de un cuerpo en términos del centro de la masa,
se debe considerar la velocidad angular omega del cuerpo rígido. Por otro lado, los vectores unitarios de un cuerpo cambian su orientación respecto al tiempo. La derivada del vector E1 respecto al tiempo es equivalente a la expresión mostrada en pantalla. Como el cuerpo está confinado al plano, los vectores punto que describan el desplazamiento efectuado del cuerpo desde su centro de masa serán paralelos a k. La velocidad angular resulta ser igual al producto entre la derivada del ángulo θ y k. Teniendo en cuenta la regla de la mano derecha y observando la gráfica, el producto entre k y E1 es igual a E2 positivo, por lo que la derivada de E1 es igual a la derivada de θ por E2. Se calcula la derivada de los términos de la velocidad que se multiplican. Según la regla del producto, la derivada del primer cociente resulta ser igual a la suma entre la segunda derivada de la coordenada R1 por E1 sin derivar y la primera derivada de R1 por la derivada de E1 respecto al tiempo. Con el procedimiento matemático previamente explicado de la derivada de E1, la derivada del primer cociente es equivalente a la señalada en pantalla. Ahora, se calcula la derivada del segundo término de multiplicación. Este es igual al producto entre la derivada de R1 por θ derivado y E2 sin derivar, más R1 sin derivar por θ derivado dos veces y E2 sin derivar, más R1 derivado por θ derivado más la derivada de E2. Teniendo en cuenta el procedimiento explicado de la derivada de E1 respecto al tiempo, la derivada de 2 resulta ser igual a menos θ derivado por E1. Reemplazando la derivada allá en la ecuación 2, la derivada del segundo término es igual a la indicada en pantalla. Agrupando los resultados de la ecuación 1 y la ecuación 2 y factorizando los términos en función de los vectores unitarios E1 y E2, la aceleración es igual a la señalada dentro del cuadro azul.